Bueno, seguimos hablando con Claudia Bracchi, la voy a seguir cambiando el apellido hasta el final del programa, sobre la educación y la educación en la provincia de Buenos Aires particularmente. Y vos estuviste mucho en la gestión media, Sí. pero cuando asumió la nueva gestión, digamos, con el cambio de gobierno, la asunción de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, una de las primeras medidas que tomaron no tenía que ver con la educación media, sino, hay dos, pero una con la primaria, que es volver a poner aplazos en los nenes de primaria. Que esto fue que había sido una medida que se había cambiado el año anterior, ¿no? Sí, No sí. poner aplazos en los chiquitos de tercero a sexto grado. De primero, segundo y tercero. De primero y segundo y tercero. Y volvieron supuestamente como una demostración de que lo que se buscaba era la calidad. ¿Qué pensás sobre eso, sobre el aplazo como un mecanismo supuestamente de mejor aprendizaje en chiquitos de primero a tercer grado? A ver, para mí el tema de los aplazos corre el lugar de la enseñanza como eje central. Me parece que se había avanzado en dar una discusión distinta sobre cómo abordar la enseñanza y la evaluación en la escuela primaria, donde no estaba el foco en la calificación, sino en los procesos. A veces los aplazos terminan siendo como medidas más de resultados, más que de medidas que son de acompañamiento de eso que se aprende y se evalúa. Por eso, y además no era solamente las evaluaciones que vos me señalás estaban en el marco de un régimen académico mucho más amplio, donde había distintas concepciones que iban acompañando la legislación vigente y que tenía que ver cómo acompañar las trayectorias educativas de los niños y de las niñas, cómo organizar los grupos, cómo tenía que ser la inscripción. Solo lo que se cambió fue el tema de los aplazos y de volver a poner 1, 2, 3. Por eso, cuando yo te mencionaba hace un ratito que los proyectos educativos se enmarcan en proyectos políticos y que además son cambios que tienen que ver con cuestiones culturales. A veces buscamos determinadas certezas. El 1, 2, 3 le genera certezas a los otros de que esto no lo aprendió. Pero hay otras formas de generar esas certezas que no tienen que ver con los aplazos. Porque los aplazos también ponen en juego qué se enseñó y por qué no aprendió. Y en ese no aprender, qué cosas hay la escuela y el docente tiene que ir generando para que esos saberes se aprendan, no la calificación como eje de la discusión. Se me llamó la atención cuando analizaban este tema, una nota de opinión de La Nación, que hablaba de que esto era una reforma de marketing educativo y no una reforma educativa, ¿no? Hablando además que no se había ni siquiera dado un tiempo para poder evaluar, tanto que buscamos evaluar, claro, cuál había sido el impacto real en los mejor o peor aprendizajes del primer ciclo de la educación primaria. Sí, y fundamentalmente porque a veces pedimos a la educación y a la escuela que los cambios sean dentro de lo que yo llamo la cultura Sprayet, todo ya, sí, todo ya. Y la verdad que quienes estamos en educación trabajamos para largo plazo. Si nosotros pensamos en la legislación, todavía no está la Corte de Estudiantes de la nueva ley, que recién va a ser en el 2020. Pero además cuando nosotros formamos estudiantes o la maestra en la primaria está formando un adulto para dentro de 10, 15 años. También los procesos requieren de tiempo. Sí, yo reconozco que estamos en un tiempo de mucha vertiginosidad y nos cuesta que las prácticas tengan ese tiempo requerido, pero que es propio de la escuela. La escuela requiere tiempo, aprender requiere tiempo. Para nosotros enseñar requiere tiempo. Y un tiempo que te genera condiciones para que vos puedas tener una trayectoria educativa con determinadas posibilidades. Ahora, si el 1, 2, 3 le deja tranquilidad a los otros para poder tener esas certezas, la verdad que hay que disputar sentidos en ese marco.
Yo creo que por eso te decía en términos anteriores, la evaluación hay que discutirla, claro, pero no se puede reducir a el aplazo sí, el aplazo claro, no. La convivencia hay que discutirla, pero no, la discusión no es amonestaciones sí o amonestaciones no. En realidad es mucho más profundo. Es qué discusión damos sobre el sentido de la educación. ¿Cuál es el sentido que nosotros tenemos como país para que el proyecto educativo acompañe el proyecto político de una democratización en términos generales de las instituciones? Y la escuela tiene mucho para hacer ahí. Es una pieza clave la escuela. Vos formás ahí a miles y millones. Yo siempre pensaba cuando estaba en secundaria que las decisiones, obviamente que después estaba la decisión mayor del ministro, de la ministra, pero cuando uno toma decisiones, y más en la provincia de Buenos Aires, vos impactás en miles y millones. Entonces es una responsabilidad política pedagógica muy fuerte. Entonces en ese marco uno prueba, hace experiencias y requiere tiempo. Hoy, sí. No, decime. No, hoy decías vos, me preguntabas sobre la repitencia. La verdad que yo, como equipo de trabajo, nosotros hubiésemos avanzado en ese sentido. Pero fuimos avanzando en otras cosas, en más democracia, más centros de estudiantes, discusiones de determinadas materias, la educación sexual integral. Y la verdad es que el sistema en algunos tenía sus propias resistencias y también la entiendo a la escuela. Porque la escuela, o el nivel secundario en este caso, siempre fue foco de reformas y reformas y reformas que ponían en discusión en el nivel secundario los dispositivos de selección. Entonces, también entiendo a mis compañeros docentes cuando hay determinados cambios que se resisten. Ahora, la educación, si hay algo que tengo claro, que necesita políticas de Estado. Y lo digo precisamente en términos de estos tiempos. Se requieren políticas de Estado porque uno trabaja para el largo plazo. Primero por los estudiantes, que son los que tienen el derecho de ir a la escuela, y también por los docentes, que son los que encarnan la política pública. Si vos no trabajás con los docentes para llevar adelante la política pública, es muy difícil que las cosas sucedan en la escuela y en el aula. Nosotros hicimos cambios curriculares con una gran discusión con los distintos sectores, la universidad, los gremios, los inspectores, los directores, los docentes. Ahora, teníamos claro que si no era con otros, es muy difícil que los cambios sucedan. Por eso tuvimos grandes discusiones y fue de un aprendizaje, creo, para todos. Pero después cuando sucedió, cuando se aprobaron los diseños curriculares, después se llevaron a la escuela y al aula y no hubo ninguna escuela tomada. Pero hubo un proceso de consulta. Es más difícil, sí, te lleva más tiempo también. Te salen algunas cosas bien y otras mal, y seguramente hubo batallas ganadas y otras perdidas. No salió todo tal cual lo habíamos pensado, pero cuando lo haces con otros es más genuino. Y me parece que la escuela necesita eso. Y te hago una última, vos hablabas de cuando se gestiona un sistema de la magnitud de la provincia de Buenos Aires, se impacta en millones de personas. Ahora, hay en esta lógica, quizás demasiado sesgada mi pregunta, pero es lo que pienso, marketinera con la que se manejan algunas reformas, también hay un programa que se ha impulsado que es el de abanderados, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, el seleccionar a 25 abanderados de la provincia de Buenos Aires para darles un puesto de trabajo en la administración pública. Ahora, vos hablabas de que hay 1 millón por lo menos de estudiantes secundarios. La verdad que esto es irrisorio. Y la verdad que sí. La verdad que desde abanderados hasta elegir a 25 mejores, me parece que es un programa que no es un mensaje claro para nuestros estudiantes de que todos se esfuercen para que les vaya mejor en la vida. La escuela, esa escuela que hablábamos hace un rato, tiene esta historia del cuadro de honor de los mejores. Y yo siempre me pregunté, y también dimos la discusión que cuesta mucho esto que significa de los abanderados. Pero la verdad, todos los chicos y las chicas tienen derecho a llevar la bandera. Y además porque nosotros transmitimos el valor de la importancia de llevar la bandera. Ahora, esto de abanderados tiene que ver con esta cuestión individual y meritocrática. Llegan los mejores.
Y la verdad que nosotros, o yo principalmente con la política pública que fuimos desarrollando, queremos que lleguen todos. Y que aprendan todos y que se generen mejores condiciones de vida para todos. Porque desde ese 1.000.000 de estudiantes, solo los elegidos 15 para un puesto de trabajo, que además los puestos de trabajo, ese anhelo para tantas familias, entra en contradicción, por lo menos desde mi perspectiva, con una educación como derecho social. Me parece que hay que generar condiciones para que todos se formen y para que todos tengan la posibilidad de un puesto de trabajo, más allá de que seas el abanderado o no, porque si no volvemos a poner el eje en las notas. Pero eso también es fuertemente cultural, porque obviamente que el 10 tiene una significación social muy fuerte. Ahora te digo, aquel estudiante que ayuda a su mamá y a su papá, y que se levanta muy temprano para ayudarlos a ellos y después va a la escuela, tiene tanto esfuerzo y es tan abanderado como el que se sacó 10. Entonces, para mí me parece que las políticas tienen que mostrarle a los chicos que el esfuerzo, porque la escuela también es esfuerzo, principalmente es esfuerzo, estudiar es esfuerzo, pero es un esfuerzo individual y colectivo. Si nosotros no somos claros en ese mensaje individual y colectivo, lo que generamos es más meritocracia y una lucha de unos contra otros. Y la verdad que lo que mejor podemos hacer en la escuela es que los chicos se ayuden, sean solidarios, al que le cuesta más haya otro que le pueda ayudar para que le vaya mejor, y que todos piensen que si le va mejor a todos van a ser más felices. Sí. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. No, gracias Claudia a vos Bracha por habernos acompañado y a pensar y reflexionar sobre, bueno, qué significa la educación y qué significa integrar en un sistema democrático. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, gracias y hasta la semana próxima en Notas Verdaderas.